Yo creo que a veces muchos líderes están solamente sobreviviendo cada día a la rutina y ni se da cuenta que no está avanzando. Y como recién dijiste, aún haciendo el diagnóstico de que no estoy avanzando, no tengo un impulso, no tengo avance, es algo que difícilmente se confiesa, porque en la iglesia lamentablemente tenemos muchas veces una idea de que tenemos que aparecer como buenos, como exitosos. Y esto es lo que exactamente para mí es muy importante poder hablar con el resto de pastores y de líderes y decirles, nosotros te entendemos porque nosotros también lo hemos vivido, también venimos del activities, también venimos del desorden, también venimos de no entender el propósito de la iglesia. Yo no dudo que el 99% de los pastores esté apasionado por el Señor o haya estado apasionado por el Señor cuando recibió la iglesia o el ministerio o el llamado, pero de repente vemos iglesias que no han terminado de crecer, no han terminado de madurar. Cumplir lo que todo el mundo esperaba de mí, pero el primero de esa multitud era yo mismo, porque había sido criado con un esquema. Un buen pastor va a ser como Rick Warren, un buen pastor va a ser como Luis Palau, un buen pastor va a ser el que tiene una iglesia, mega iglesia, crece, hace. Entonces uno busca equivocadamente la visión de otro, sin entender cuál era la mía. Bienvenidos al podcast Tiempo de Liderazgo, hoy en combinación con tu podcast Palabras de Fe. Mi nombre es Engelbert González, para mí es un privilegio poderte dar la bienvenida a un episodio más de este podcast para poder desarrollar líderes de excelencia, líderes comprometidos con valores, con carácter, con querer hacer las cosas bien y poder avanzar en todas las áreas de su vida, familiar, profesional, ministerial, educativa. Durante este episodio muy especial, he querido estar con dos amigos con quien voy a estar compartiendo una conferencia en la ciudad de Buenos Aires el 30 de mayo de 2026, una conferencia que hemos llamado Recuperando el Impulso, superando lo que frena el avance, porque hemos querido añadir valor a aquellos pastores, aquellos ministros que realmente están haciendo un esfuerzo por hacer lo mejor que pueden para poder servir al Señor y para poder servir a sus comunidades, las locales donde están ubicados sus iglesias. Y nos hemos dado cuenta que nosotros podemos, a través de nuestra propia experiencia, nosotros también hemos perdido el impulso en algunas oportunidades y a los errores que hemos cometido, poder ayudar a través de esta conferencia a aquellos que puedan unirse. Durante este tiempo me acompañan el pastor Werner Swart y el doctor Natán Elí Velázquez. Werner está en Buenos Aires, es de Sudáfrica. Natán está en Tennessee, en los Estados Unidos, venezolano. Quiero primero pedirles que ellos puedan presentarse brevemente para luego comenzar a profundizar. Y yo sé que este capítulo va a ser de gran interés para cada uno de ustedes. Cualquiera de ustedes es bienvenido para que pueda presentarse. No, por orden de edad, arranca Werner. Gracias. Bueno, me llamo Werner Swart, como dijo Engelbert, soy sudafricano, pero hace ya muchos años trabajando aquí en Argentina y en muchos otros lugares del mundo también. He tenido el privilegio de formar parte de varios equipos ministeriales a nivel internacional, global, y actualmente estoy sirviendo en dos organizaciones. Una se llama Missional International Church Network, que es una red de iglesias internacionales, es decir, iglesias que ministran a los que están en movimiento, como nómades, como diplomáticos, como empresarios a nivel internacional. Y a nivel global soy el director de todas las regiones que tenemos
representada en nuestra red. Después también formo parte del equipo de World Mission Center, que es una organización misionera de movilización y concientización misionera a nivel Sudamérica. Y también últimamente estuve trabajando en otra organización que apunta a movilizar pastores a nivel ciudad para poder tener una mirada misional sobre su ciudad. Y estoy pastoreando en United Community Church en Buenos Aires, que es una iglesia internacional, 25 nacionalidades representadas, y nosotros queremos alcanzar las naciones que Dios trae a Buenos Aires. Así que es un privilegio para mí estar. Gracias por la invitación. Amén, amén, amén. Bueno, es un gusto para mí también poder compartir con Engelbert y con Werner. Mi nombre es Nathan Elí, mi apellido es Velázquez, pero me fascina ir por mi primer nombre y mi segundo nombre. Soy venezolano, tengo ya casi 15 años viviendo en Estados Unidos. Y bueno, el ministerio en parte en Venezuela siempre ha estado asociado a lo que son la Convención Bautista del Sur, la Convención Bautista Venezolana. Mi trasfondo siempre fue dentro de la Convención Bautista de mi país natal. Allí Dios me permitió poder tener varias experiencias de servicio, pastoreando algunas iglesias. Allá en Venezuela tuve la oportunidad de pastorear 4 iglesias en los aproximadamente 25 años de ministerio que estuve allí. También pude servir como presidente de la confraternidad de pastores, pude dar clases en el seminario, pude servir como presidente de la Convención Bautista también por un par de periodos. Serví al lado de la confraternidad pentecostal ah, el Consejo Evangélico de Venezuela dentro de la directiva, tratando de apoyar iglesias. En ese aprender a cómo poder llevar un liderazgo y las organizaciones no gubernamentales y las iglesias fue que Dios me permitió encontrarme con Engelbert y por allí unimos esfuerzos también tratando de hacerlo mejor. Y desde que estoy aquí en Estados Unidos, bueno, ha sido como un renacer desde abajito, volver otra vez a conectar. He pastoreado una sola iglesia, aunque ha mutado porque esa iglesia era netamente hispana al principio. Luego hicimos una unión, un merge con una iglesia americana y terminé ahora siendo el pastor yo de esa nueva plantación que no tiene nada de nuevo porque la iglesia americana está desde 1962 y la iglesia hispana estaba del 2016. Entonces, por las misericordias del Padre, ahorita somos una iglesia multicultural, donde tenemos un culto en inglés, un culto en español, hay una comunidad nigeriana, haitiana y árabe. Y estamos tratando de alcanzar a una ciudad que se llama La Vergne, en Tennessee. Y oficialmente somos First Baptist Church La Vergne, pero tenemos todos los años haciendo públicamente la imagen de La Vergne Community Church, la iglesia comunitaria de La Vergne. Y ahí estamos, y ahí estamos. Adicionalmente a eso, esposo y papá de 2 bellas mujeres ya, que me da dolor decir que ya no tengo 2 niñas, sino 2 mujeres, ya una se me casó y la otra estoy a un par de meses de también entregarla en el altar. Pronto abuelo, pronto abuelo. Eso espero yo. Yo Bueno, ya te gané, tengo ya 3 nietas Ay, ay, ay. y también recientemente se me casó el tercer hijo, así que ya estamos, Ahí vamos. también El vemos esa nido perspectiva. vacío, empty nester, yes. Sí, sí, de a poco. Hay algunos que todavía no quieren salir, pero está bien. Está bien. Eh, bueno, interesante. Muchos de los que siguen el podcast, de los que me conocen sobre todo a nivel corporativo, a nivel empresarial. También, por la gracia de Dios, pues he podido liderar iglesias, he podido liderar equipos de trabajo. Conocí a Natán por allá en el 2008 aproximadamente. Desde el 2006, 2007 también es de líder ha pertenecido al Consejo Evangélico de Venezuela como ministerio afiliado. Y bueno, he podido trabajar en media docena de países directamente a nivel misionero. Soy una persona que tiene un compromiso fuerte con la evangelización, con las misiones y con el discipulado. Definitivamente es parte de mi ADN. Y conociendo a Natán en el 2008, entre el 2008 y 2010 estuvimos juntos desarrollando un proyecto ministerial muy interesante que dio fruto maravilloso de diferentes maneras.
Después de allí pude estar en Estados Unidos, estableciendo un par de obras misioneras en Denver, Colorado. Y luego estuve en Panamá durante 3 años. Estuve a cargo de una misión que también estaba en Panamá. Creo que Dios nos ha permitido entender lo que, los errores que podemos cometer, pero particularmente nosotros tres en nuestras conversaciones. Hoy día, perdón, se me olvidó, estoy con Werner en United Community Church acá en Buenos Aires. Y algo de lo que me ha llamado poderosamente la atención es la capacidad de resiliencia que hemos podido tener, en particular nosotros tres, algunos otros pastores a quienes admiro, respeto, pero hay muchos colegas y muchos colaboradores y muchos hijos de Dios y ministros que están bregando todos los días. Acá en Argentina hay un dicho, remar en dulce de leche. Significa que no estás remando en aguas claras, sino que estás remando en lodo. Y muchos de ellos tienen ciertas dificultades para poder avanzar en los ministerios. Algunos están agotados propiamente del propio ministerio, no saben tal vez alcanzar nuevas ideas. Y justamente este episodio, más allá de la conferencia que nosotros queremos y que vamos a estar lanzando el 30 de mayo, realmente lo que queremos añadir es un grano, un granito de arena a la formación, al pensamiento de cómo solucionar algunas situaciones que se le presentan a los pastores el día de hoy en sus obras, en sus iglesias. Hay una pregunta, por ejemplo, que me viene a mí a la cabeza para tratar de entender este problema y es, ¿puede que haya una iglesia activa que tenga reuniones, que tenga programas, que estén sirviendo a personas, pero aún así estén perdiendo el impulso? ¿Qué creen ustedes? Podemos ir por Werner, Bueno, por edad, seguimos por sí, sí, edad. sí. Seguimos por las canas, por las canas. Yo creo que estaba el otro día también pensando en esto mucho, reflejando también en nuestra propia actividad aquí en Buenos Aires. Ciertamente, constantemente, lo más importante es aún darnos cuenta si estamos remando en dulce de leche. Yo creo que a veces muchos líderes están solamente sobreviviendo cada día la rutina y ni se da cuenta que no está avanzando. Y como recién dijiste, aún haciendo el diagnóstico de que no estoy avanzando, no tengo un impulso, no tengo avance, es algo que fácilmente o difícilmente eh, se confiesa, porque en la iglesia lamentablemente tenemos muchas veces una idea de que tenemos que aparecer como buenos, como exitosos, y cuando todo el pastor me dice, ¿cómo está tu iglesia? Muy bien. Y creo que es aún reconocer o llegar a un punto de evaluar nuestra actividad y efectividad y evaluar si realmente estamos logrando lo que tenemos que lograr, lleve consigo un toque de madurez también en el ministerio, poder hacerlo. El otro día estuve hablando con otro líder que, por ejemplo, ese líder me contó de que ellos tienen una manera de evaluar su congregación externamente, como tienen como un cuestionario que se dan a los miembros, a los líderes, para evaluar si la iglesia es saludable. Ujú. No conozco muchos pastores con la madurez para decir, mira, vamos a evaluarnos si estamos bien. Es como que tenemos este fe casi artificial, todo está bien, estamos orando, Dios está con nosotros, este lenguaje casi triunfalista, ¿no? Y no nos damos cuenta que estamos mal, que no estamos rindiendo frutos. Entonces, yo creo que el primer problema es que no estamos evaluando regularmente nuestra propia eficacia en el ministerio. Wow, estoy de acuerdo. Qué importante poder tener la madurez, como decías, de poder autoevaluarte, pero es doloroso, es doloroso. Yo como asesor externo durante más de 15 años, tal vez 20 años, soy asesor de empresas y también asesor ministerial. Y desde afuera es muy fácil ver, oye, esto está mal, pero cuando te estás acercando a la persona le estás tocando una llaga
y la persona está esforzándose, el pastor, los pastores se están esforzando por sacar adelante la obra y no saben cómo terminar de arreglar eso, ¿no? Y justamente tiene que ver entre madurez, desde mi perspectiva, tiene que ver entre madurez, pero también el poder reconocer que tal vez no lo sabes todo y que tienes que buscar ayuda. No sé cómo lo ven Natán, este punto. Es complejo porque recuérdense que lo que hoy nosotros conocemos como ministerio, y esa es una posición que no quiero involucrar a Engelbert y a Werner como que si ellos están de acuerdo conmigo porque es primera vez que lo van a escuchar, pero es mi propuesta. Yo creo que cuando estudio la Biblia y estudio el Nuevo Testamento y estudio el desarrollo natural de la iglesia, lo que hoy en día nosotros llamamos ministerio y la manera en que hay una cosmovisión dentro de cada grupo, cada denominación, cada, no sé, describe usted la manera en que nos agrupamos, porque es natural del hombre agruparse, ¿verdad? Por denominaciones, por estructuras jerárquicas, lo que sea. Pero en cualquiera que usted escoja, mi hipótesis es la manera en que hacemos ministerio cada vez se parece menos a lo que la Biblia enseña porque estamos más influenciados por el proyecto gerencial sin tener que desacreditar el proyecto gerencial, solo que habría que usarlo equitativamente con lo que es la parte espiritual. A lo que voy es que de alguna manera muchos han aprendido que la salud está en la actividad. Es decir, el Ujú. movimiento es vida, pero no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente. Si nos movemos mucho, pero no sabemos para qué, ni a dónde voy, ni por qué, lo que estoy es desperdiciando energía. Pongo el ejemplo, es como ir al gimnasio sin entrenador, sin conocimiento, y montándose en todas las máquinas y dándole duro a cada una de ellas, y nunca hay progreso, nunca hay una formación adecuada del músculo, nunca hay pérdida de peso, porque si hubieras leído aunque sea las letricas de cada máquina, sabes que lo que estás haciendo no está correcto ni de la forma de vida. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Me entiendes? Porque si yo no sé por qué hago lo que hago, y un ejemplo para respaldar mi hipótesis, es la manera en que llegamos a ser pastores de las iglesias. No sé, en la manera hermosa que la palabra enseña, la iglesia Dios le provee los dones y talentos que ella necesita. Hubo alguien que la sembró y ese alguien quizás como un Pablo mañana se mueve a otro sitio a sembrar otra iglesia y deja un ministerio, deja una comunidad donde debería salir de él mismo quien la va a liderar porque ya Dios le ha entregado a esa comunidad los dones y talentos. Pero en la actualidad nosotros lo que hacemos es contratar pastores. Ujú. Nosotros, así tengamos todo dentro de la iglesia, se cumple lo que decía Jesús, que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Es mejor buscar un currículo, buscar una experiencia, o depende de la organización y denominación donde estamos, lo ponen las autoridades eclesiásticas. Entonces, para mí ya todo comienza mal, porque así como la iglesia es la novia de Cristo y ahí hay una analogía de un matrimonio donde hay un amor y un conocimiento, te digo yo que me he casado una sola vez con una mujer, pero me he casado varias veces con iglesias. Ujú. Y los matrimonios donde me he ido peor ha sido con las iglesias. ¿Por qué? Porque no hubo un noviazgo correcto, porque quizás lo que hay son necesidades y proyectos, pero el pastor debe tener un llamado. El pastor debe tener un llamado semejante, parecido, igual a la iglesia que lo está llamando. Y eso es bien difícil si hemos crecido en polos opuestos o con mentalidades distintas. Mientras que cuando el liderazgo saludable nace del propio seno de la congregación, ya se trae un ADN que viene en formación y por lo tanto es más natural. Solo ese es un detalle de las cosas a las que me refiero que no son como Dios las plantó. Entonces estamos viviendo consecuencias difíciles porque un pastor que no conoce bien a la iglesia y una iglesia que no conoce bien al pastor y cuyos llamados no están sincronizados, lo que tienen que hacer es lo que sea para parecer que sí saben lo que están haciendo y ahí comienza el activismo, que es repetir que veníamos haciendo, sigámoslo haciendo. O comprémosle la idea a alguien más que dice que eso resulta ya y está de moda, hagámoslo ahora. Entonces, se va el dinero, se va el esfuerzo, se va el empeño, pero nos movemos
como un pescado fuera del agua. ¿Usted ha visto un pescado cuando lo sacan del agua? Se mueve un montón, pero se muere al instante. Wow, bueno, Estoy muy de acuerdo. Sí, estoy muy de acuerdo. Yo creo que es parte de la problemática hoy que tenemos, ¿no? Y añadís a eso que el ministerio casi es, yo creo que el ministerio profesional, yo lo estoy ejerciendo también, pero creo que lo que eso ha provocado en el caso extremo es que el pastor es el que hace todo. La Ujú. iglesia somos también solamente espectadores y por lo tanto tenemos que contratar a alguien que nos puede ministrar a nosotros. Y como decís, es todo una, no entender el propósito de la iglesia, no entender para qué estamos. Y por lo tanto, si estamos solamente haciendo actividad, pero nunca tenemos el momento para reflexionar, realmente dónde estamos, como recién preguntaste, cuál es nuestro propósito, para qué existimos, para qué estamos en esta congregación, para qué estoy yo, para qué está el pastor. Em, Empieza con esa pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo y cuál es el motivo? Y ahí entramos, por supuesto, en lo que es propósito, visión, Claro. ¿no? Y si uno no lo tiene, no va a ningún lado. Y es muchas veces la actividad, esa palabra, la palabra dice, ¿no? Donde no hay visión, el se pueblo perece. se desenfrena la gente. Esa palabra original tiene que ver con desviar del camino, porque estás solamente haciendo actividad, pero no estás siendo direccionado, no estás yendo a ningún lado. Y es triste, pero bueno, es una realidad. Y como dijiste bien, Engelbert, qué duro es mirarte al espejo, darte de cuenta que no hay, no hay éxito, no estás logrando lo que tienes que lograr y tener la madurez para pedir ayuda. Sí. Yo escuchaba a Natán y recordaba que todo esto empezó en el Edén con Adán y Eva, desobedeciendo. Se rompió. Natán hablaba de este noviazgo perfecto. Todo eso se rompió allá y comenzamos a idear cosas nuevas. Em, el propósito tiene que ser el punto de partida para evitar el agotamiento. Yo creo que la activitis, decía Simón Elvitar, Natán, Claro. activitis crónica casi irreversible, ¿no? Es como un síndrome, como una enfermedad que tenemos de estar haciendo, porque venimos de la cultura de hacer, venimos la cultura de creer que el hacer es el resultado y no buscamos objetivos, pero realmente tendríamos que buscar objetivos y comenzar a hacer lo que necesitamos para alcanzar ese objetivo y comienza a tener sentido lo que estamos haciendo, pero hay que desestructurar este pensamiento de hacer, que por cierto comienzan las casas con la mamá y con el papá, o los padres que no dejan hacer nada a sus hijos, o los padres que le piden a los hijos que hagan de todo. Entonces, ese muchacho, esa muchacha sale de casa creyendo que no hacer nada está bien o creyendo que hacer todo está bien y nos convertimos como toderos. Ahora, hay algo, escuchándolos también, yo recuerdo las comunidades de 12 pasos, de 12 tradiciones, las comunidades de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos. Ahí también hay un principio fundamental. Mucha de la gente que llega a estas comunidades de 12 pasos sienten vergüenza de que tienen algún problema con el alcohol, por ejemplo, y dice, o con el juego, los ludópatas, sienten vergüenza de que algo posiblemente está mal y de que nadie los va a entender. Hasta que van a una comunidad de estas y comienzan a darse cuenta que hay un montón de gente que sufre no solamente la misma situación y consecuencia, sino las mismas raíces. Y esto es lo que exactamente para mí es muy importante poder hablar con el resto de pastores y de líderes y decirles, nosotros te entendemos porque nosotros también lo hemos vivido, también venimos del activities, también venimos del desorden, también venimos de no entender el propósito de la iglesia. Hay iglesias, por ejemplo, que he podido ver o he podido evaluar dentro de mis investigaciones en los últimos 15, 20 años, y hay iglesias que tienen un statement de somos iglesia misionera. Y cuando vos le preguntas, ¿cuántos años tiene la iglesia? 20 años.
¿Son misioneros? Sí. ¿Cuántas misiones ha sembrado? Ninguna. Entonces, ya va, pero tienes ahí un statement que dice somos iglesia misionera, pero no está sembrando. Iglesias que dicen que son discipuladoras, por ejemplo, y le preguntas cuántas comunidades discipuladas hoy, ninguna. Estamos orando, estamos buscando para hacer. Entonces no terminan tampoco algunas, Natán, no, terminan accionando en otras cosas que no tienen que ver con la razón de ser de cada una de ellas. Ahora, allí hay algo que ya más o menos creo que estamos en parte del problema. Actividad no es solución. Y tal vez la pregunta que nosotros pudiéramos hacernos también es, además de lo que puede estar pasando, ¿qué puede estar frenando que la iglesia, fíjense algo, no estoy hablando de crecimiento, estoy hablando de impulso? ¿Qué puede estar frenando que la iglesia pierda el impulso? Porque tenemos pastores apasionados. Yo no dudo que el 99% de los pastores esté apasionado por el Señor o haya estado apasionado por el Señor cuando recibió la iglesia o el ministerio o el llamado. No lo dudo, pero de repente vemos iglesias que no han terminado de crecer, no han terminado de madurar, por cualquier razón, cualquiera de las razones que conocemos, y el pastor sigue bregando, pero sin impulso, no ha crecido. Creo que voy a combinar las dos preguntas para ambos. ¿Se ha perdido el impulso o no? Y si se ha perdido el impulso, ¿por qué se puede haber perdido el impulso? Yo quiero hablar de dos experiencias que yo tuve en dos diferentes oportunidades sirviendo en diferentes organizaciones. Eh, y bueno, son congregaciones cristianas, digamos, organizaciones cristianas, pero no todas son iglesias, ¿no? Pero había casi similaridad en ambos, en lo que yo había experimentado. Uno era que al principio iba todo bien, pero en un momento, bien lo mencionaste, comenzamos bien, pero después en un cierto, en una manera empezamos a desviarnos del objetivo principal que tenemos, ¿no? Ujú. Y es como que después venían demandas de enseñanzas por ahí, cosas raras que entraba en la organización y empezamos a aferrarnos a algo que era que algo en realidad era secundaria y esa secundaria la empezamos a hacer primaria. Entonces empezamos a gastar mucho en tiempo en esas cosas y casi empezamos a construir la organización en base a esa cosa secundaria y habíamos perdido lo primario. Ahora, cuando yo empecé a sentir esto, lo empezaba a hablar con otros, pero en realidad todos me miraban raros y ¿qué estás diciendo? Y terminé saliendo de esa organización porque creo que habíamos perdido esto, ¿no? De la primaria que estábamos, o que teniendo ese para qué Dios nos había llamado. En el otro caso, estuve también sirviendo en otra organización y también había una confusión de qué tenemos que estar haciendo. Y entonces había como dos visiones o dos propósitos entre los líderes y cada líder tenía su idea de cómo tenían que hacer y nos dábamos cuenta que estábamos tirando en diferentes direcciones, ¿no? Entonces no terminó bien. Terminamos separándonos, diciendo, bueno, ustedes van para aquí, nosotros vamos para acá, y no terminó, digamos, teniendo fruto. Y hubo un tiempo largo de frustración, Ujú. pero todo tenía este problema, que estábamos divididos en qué es lo que estamos queriendo lograr, ¿no? Y todos tenían razón espiritualmente, pero Dios nos habló esto, el otro también, sí, pero Dios nos habló esto. Entonces nadie podía estar mal porque Dios habló a ambos. Entonces todos tenían razón, pero ninguno tenía razón porque Dios le hablaba a ambos. Entonces, yo creo que esas son dos razones que yo había experimentado personalmente de cómo se puede desviar. Uno tiene que ver con un propósito claro que se desvía y otro tiene que ver con una división de propósitos y objetivos. Bien. Yo agregaría, y de acuerdo con la experiencia, porque la experiencia nos ayuda a poder tratar de entender qué está pasando.
¿no? Y lo que pasa con la mayoría de nosotros los seres humanos es que se nos va la vida, se nos va la juventud, echando a perder para aprender, y cuando ya comenzamos a entender cómo es la cosa, no nos queda casi por vivir. ¿Me entiendes? Entonces, así le pasa a la iglesia. Y cuando llegan pastores nuevos, volviendo al punto original que creo que todo tiene relación. No sé si ustedes han visto esta película, pero un pastor es contratado por una iglesia y el pastor necesita ser contratado por esa iglesia porque esa iglesia tiene el prestigio, la oportunidad, la capacidad, los recursos. Y el pastor, aunque no esté de acuerdo con la visión que esa iglesia tiene en la historia, lo que han venido haciendo, él acepta creyendo que él va a lograr cambiar esa cultura y que va a lograr que ellos se unan al llamado específico que él tiene. Bueno, ahí se le van por lo mínimo 6 años de trabajo, tratando de darse cuenta que no va a poder hacerlo. Entonces, si yo diera consejos a los pastores que van comenzando, es que por más duro que parezca, no se case con una iglesia con la que usted no está enamorado, porque usted no va a poder cambiar la visión que ellos creen que tienen de parte de Dios. Pero lo errado es que bíblicamente el ángel de la iglesia es el pastor. Ujú. Y junto con el resto de los líderes deberían ser los que ponen el propósito y la visión. Entonces, fíjense, ¿cómo mi vida mejoró? ¿Verdad? Así como Berna hablaba de su experiencia, yo voy a hablar solo del gran cambio. Cuando yo salí de Venezuela, salí porque yo casi mismo saboteé mi vida, porque caí en activismo, porque quise hacer grandes cosas, porque quise cumplir lo que todo el mundo esperaba de mí. Ujú. Pero el primero de esa multitud era yo mismo, porque había sido criado con un esquema. Un buen pastor va a ser como Rick Warren, un buen pastor va a ser como Luis Palau, un buen pastor va a ser el que tiene una iglesia, mega iglesia, crece, hace. Entonces uno busca equivocadamente la visión de otro, sin entender cuál era la mía. Cuando yo salgo de mi país, Dios me dio una oportunidad que valió millones, que fue volver a comenzar. Y entonces, aunque yo tenía varios contactos y amigos aquí en Estados Unidos que me decían, vente a trabajar conmigo en grandes iglesias, yo sabía que yo tenía que arrancar de cero para que la iglesia que yo estuviera, así al principio, yo tuviera que trabajar como Pablo haciendo tiendas. Y ustedes, bueno, yo le puedo hacer una lista de todo lo que me ha tocado hacer. Me ha tocado hasta trabajar en establos de caballo limpiando el estiércol. Me ha tocado podar el pasto. Me ha tocado hacer construcción y sigo orando cada día porque las casas esas donde yo trabajé no se caigan, porque yo de eso no sé hacer nada. Es decir, me ha tocado mucho, pero solo porque yo sabía que algún día, 13, 14 años después, por fin yo podía decir, esta iglesia donde estoy tiene mi ADN, yo tengo su ADN y los dos estamos tratando de imitar a Cristo. Y entonces el trabajo ha sido más fácil. ¿Por qué? Porque ya me brinco todo ese proceso de primero de ponernos de acuerdo. Lo decía Werner, la unidad. Si no hay unidad de visión, si no hay unidad en el equipo ministerial, si no hay esa coherencia, no dijo Jesucristo que verán cuánto se aman ustedes y en eso sabrán que son mis discípulos. No dijo Pablo en Efesios que No. todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una madurez perfecta. ¿Cómo se logra eso? Si hay una visión de empleado, no te pagamos es para que hagas lo que nosotros decimos que es la visión de Dios. O si cada quien, porque según la estructura denominacional, hay tantas cabezas en un solo cuerpo que parecemos un monstruo sacado de, no sé, de la mitología griega. Entonces, sigue siendo un problema de estructura y de una cultura eclesiástica humana. Es humana. Y no quiero ofender a nadie porque es natural. Los humanos creamos cosas humanas, Claro. pero deberíamos reconocer eso y pasar más tiempo como la iglesia primitiva orando para que Dios sea el que nos ayude a tomar las decisiones, a apartarme a Bernabé, ¿verdad? Y a Saulo, apártamelo, el Espíritu Santo nos guiaba. Ah, pero hay algunos de nosotros en nuestras denominaciones que creemos que esa voz del Espíritu Santo son votos, 30 a favor o 29 en contra, o que son decisiones del presbiterio arriba, o que son, entonces no, estamos jugando un juego que nadie conoce bien cuáles son las reglas. Ambos han tocado un par de temas y Bernan hablaba de frustración. Vos, Natán, estás hablando de cultura, de Sí. iglesia, que me parece sumamente importante la cultura de iglesia. Eh,
estoy de acuerdo con vos. Yo también siempre quise aportarle al Señor para alcanzar masas. No me importaba si eran iglesias grandes o pequeñas, pero siempre quería dar lo mejor de mí, hasta que entendí que no necesariamente dar lo mejor de mí era mi esquema, era como yo me medía, sino estar en el momento oportuno donde Dios me tiene y hacer lo que tengo que hacer en ese lugar de esa manera. Eh, la frustración que hablaba Werner, muchos pastores terminan conviviendo con una mujer mala llamada frustración. Así es. Entonces, vos le dices, pastor, ¿cuánto tiempo tienes en la iglesia? Bueno, tengo 25 años. ¿Cuántas ovejas tienes? Tengo 25. Una por año. ¿Y cuál era tu visión cuando llegaste a la iglesia? Bueno, yo quería transformar esta iglesia y Natán, la mayoría de los que yo les pregunto esto, me responden lo que vos me estás respondiendo. O sea, es que cuando entré en la iglesia y comencé a liderarla y comencé a pastorearla, me dejaron los pastores, me ungieron, me profetizaron o me contrataron. Cualquier caso, la iglesia se los come vivos. El proceso se los come vivos. Eh, y llega un punto de frustración que la persona dice, bueno, vamos a unirnos a esta frustración, voy a vivir con esta mujer mala que me maltrata, que no me deja ser un hombre seguro, que no sé cómo me va a tratar mañana, vamos a vivir con esto porque creo que esto es lo que Dios quiere para mi vida. Y esto es O un porque, tema más o porque complejo todavía. o porque se tienen que convencer de eso para poder aguantar la pela. Claro, por eso, se tienen que comprar esto. Claro. Porque, fíjate, yo escuché una vez a un pastor Nueva Era, que él decía que Dios no nos mandó a ser miserables, hace 20 años atrás. Pero a mí esas palabras me retrucaron, ¿no? Esas palabras no fueron bíblicas, no fueron teológicas, pero a mí me hicieron ruido. Y yo comencé a preguntarme desde la otra calle, yo decía, ¿por qué el pastor tiene que vivir miserablemente? ¿Por qué la iglesia tiene que darle en Venezuela, cuando el salario mínimo son $1? En Venezuela el salario mínimo es $1 mensual. ¿Por qué el pastor tiene que cobrar $1 mensual? ¿Por qué tiene que trabajar 24 horas para una iglesia y cobrar $1 mensual? Realmente Dios nos está llamando a vivir en la miseria, a vivir miserablemente. Creo que hay varios conceptos errados, como vos decías, Natán. Parece que el juego no nos lo sabemos completo y hay algunos que explotan a la gente por dinero y otros que no saben cómo pedirle a la gente, necesito comprar un pan para poder comer mi familia y yo. Ahora, llega un momento en que creo que las personas no pierden la pasión, no es la pasión lo que pierden, sino, como decía Werner, la visión de lo que habían venido a hacer. Porque Natán está claro, estamos claros que queríamos hacer cosas y que tal vez no pudimos y bueno, vamos a realinearnos. Pero hay otros que dijeron, Dios no quiere que hagamos esto, así que no tengo más sueños para Dios. No quiero soñar más nada. Recuerdo la vida de William Carey. William Carey fue con una impronta en su cabeza misionera hacia la India y él estaba seguro que Dios lo había llamado a las misiones, el padre de las misiones modernas, pero Dios tenía otro plan con William Carey. Tenía un plan más a largo plazo con lo que hizo, con traducir la Biblia al Nuevo Testamento, con eliminar el sati, que era el sacrificio de las esposas, de aquellos que morían. Y creo que parte de lo que eventualmente está quitando el impulso, las ganas de continuar adelante, aunque sigo casado con la iglesia, pero solamente estoy cumpliendo con una obligación de un contrato que tengo, que probablemente sea moral, pero he perdido las ganas de hacer algo nuevo. ¿Saben qué parte me duele a mí cuando hablo con pastores que no saben qué pueden hacer? No saben cómo reactivar la evangelización. No saben cómo implementar un sistema de discipulado. Y tienen años en el ministerio. Es más, tienen más años que yo en el ministerio, tienen más años que yo de yo haberme convertido. Y cuando yo llego a ellos y los escucho, están tan empañados, tan frenados, esperando que el viento los lleve de un lado a otro, porque no hayan qué hacer. Y lo peor es que están solos. O sea, no tienen a un amigo, a un mentor, a un colega para poderle decir, mira, me está pasando esto, estoy enredado. La esposa tal vez no los entiende porque
nuestras esposas no están para entender, no están para amarnos. Y tal vez no comprende el nivel de lo que está ocurriendo. Y ahí se me viene una pregunta que quiero compartir, ¿no? ¿Qué señales pueden tomar quienes nos están viendo, nos están escuchando? O sea, ¿qué señales pueden hacerles pensar a la gente? Porque dicen, bueno, los equipos están trabajando, los ministros están adorando, los evangelistas están evangelizando, pero nosotros seguimos sin rumbo. ¿Qué señales puede tener un pastor que nos está escuchando para saber que está perdiendo el impulso, que está perdiendo la visión, que tal vez al lugar donde se está dirigiendo no es el correcto? ¿Pudiéramos tal vez tener algún tipo de fórmula o de idea para poder compartirlo? Yo creo que quiero usar la palabra eh, plenitud, ¿no? Shalom, como una palabra clave. Yo creo que en esos casos que había mencionado, en ambos casos es como que cuando realmente me estaba preguntando si qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, es como que no había shalom, no había paz en mi corazón, Ujú, no había paz en las relaciones, no había acuerdo. Es como que algo no encajaba. Yo creo que las vidas difíciles o digamos las circunstancias difíciles, eso es otra cosa, no estoy hablando de esto. Yo creo que la iglesia tiene que ser como un faro de luz en medio de las tinieblas. ujú, Es decir, que en la iglesia la gente tiene que ver plenitud, shalom, ¿no? En todo su sentido, cuando no hay shalom en el mundo. Porque Dios dice, yo te doy la paz, no como, no el paz amén. del mundo, sino mi paz. Y yo creo que yo tuve que, en ambos esos casos, empecé a ver esas cosas que no encajaban bien internamente en la iglesia, en la organización, que no había acuerdo, no había paz, luchábamos y aunque estábamos de palabras de acuerdo, sabía que mi corazón ya no estaba más con este hermano como antes, ¿no? Ok. Entonces, yo creo que eso sería solamente para mí una manera de mirarlo. Yo creo que cuando una iglesia una organización está cumpliendo el propósito de Dios, hay como una satisfacción y una paz sobrenatural que cuando hay vientos en contra, seguimos porque sabemos que estamos haciendo lo correcto de la manera correcta y Dios está con nosotros. Y por supuesto, ¿no? Tiene que ver también con, puedo mencionar otras cosas como si hay fruto, si hay, ¿no? Gente que nace de nuevo, si hay bautismos. No quiero entrar en los números, pero creo que también cuando está esas cosas, un producto, ¿cómo se dice? Un byproduct, ¿no? De lo que hacemos bien es que habrá fruto, ¿no? Entonces, por ahí, algunos tienen que empezar a ver ahí si hay realmente fruto, si hay vidas cambiadas, si hay gente nacida de nuevo, porque veo que la primera iglesia, cuando estaban el shalom de Dios, Dios añadía a la iglesia, Dios añadía. Es como que casi ellos no tenían que hacer cosas extraordinarias porque Dios los bendecía, porque Ujú. tenía esa shalom en todo sentido. Así es, así es. Ahí diría el filósofo mexicano famoso, ahí es donde está el detalle, ¿verdad? Ahí es donde está el detalle. Porque el asunto ¿es Dios quien está obrando o somos nosotros los que estamos obrando? Ujú. El ideal debe ser Dios a través de nosotros. Sí, Entonces, hace mucho tiempo fui influenciado por la idea de un libro que es El desarrollo natural de la iglesia por Swart, que hizo Christian una Schwartz. investigación espectacular, ¿verdad? Recuerdan que él decía, si el crecimiento lo da Dios, porque es la manera que el Nuevo Testamento nos enseña la semilla que crece de la noche para la mañana, que el Evangelio es como la semilla que se siembra. Entonces, el granjero no lo hace crecer, sino que reduce, ¿verdad? Todo lo que es la resistencia al medio ambiente. Eso a mí me ayuda a entender dos cosas. El avanzar de la iglesia ni las puertas del Hades podrán detenerla, ¿verdad? Nada, nada. La iglesia va adelante. Satanás sabe eso. Y Satanás no es Dios, pero tampoco es estúpido. Entonces, él conoce que la única manera de detener la iglesia es como lo hizo con Israel. Dios lo escoge como pueblo bendito,
E Israel piensa que como es el pueblo escogido, no se puede ensuciar con más nadie. Entonces se aísla y hace una implosión. Para mí, la estrategia satánica que está presente en nuestras iglesias, y después alguien dirá por ahí, ¿cómo va a creer usted que Satanás está obrando en las iglesias? Pregúntele a la de la Odisea, pregúntele a las 7 iglesias de Claro. Apocalipsis, ¿por qué el Señor tiene que llamarles a reflexión? Porque cuando la palabra me enseña que el diablo se viste de luz, es porque él quiere ligarse con nosotros, porque a él lo que le resulta fácil es que la iglesia se autodestruya, que la iglesia pierda el impulso por pleitos interiores. Entonces volvemos a lo que hablábamos ahora. ¿Qué pasa? ¿Cómo sé yo si la cosa va mal? Primero, ¿cómo sé yo que me estoy ahogando? ¿Verdad? Si yo digo me estoy ahogando, sea un ataque de pánico o porque de verdad me caí en una piscina o en el mar, Ujú. es porque me está entrando agua por la nariz y por la boca. Claro. Entonces, ¿qué pasa en mi liderazgo cuando ya yo no puedo respirar? Cuando hay problemas internos, porque los problemas de ir a sembrar iglesias, a discipular, a luchar contra las filosofías del mundo, eso es normal. Lo que no es normal es que el 80% de la resistencia, de la oposición, del desgaste, que me quita el aire y la paz, esa misma que está diciendo Werner, ese chalón, chicos, me lo quitan son los hermanos míos en Cristo, que si se mueren mañana todos van para el cielo, creo yo. Esperamos todos. Esperamos, esperamos. Entonces, cuando ya yo comienzo a respirar y yo digo, wow, ¿seré yo el que está mal? Porque de repente soy yo el que no entiende todo lo que el ecosistema donde estoy es. Claro. Sea lo que sea, hay que tomar decisiones, pero esa falta de paz, que no es emocional, no es decir, ay, no me da paz, no sé, vi un perro por afuera, por la ventana y no me da paz salir. No, lo que te le des miedo es a los dientes. La paz que estamos hablando es cuando comenzamos a dar cuenta de que no está esa unidad, no hay respeto al liderazgo. Porque otra cosa que es otro tema de otro día de discusión, hermano, es que tristemente, como en el mundo en general, sobre todo los caballeros, identificamos mucho nuestra valía por nuestro trabajo, ¿verdad? Por Ujú, las cosas que creemos que somos buenos y ahí está nuestro ser. ujú, Lo que primero mata a un pastor, y sobre todo si ese pastor no ha entrado al ministerio sano de sus heridas, de su bagaje emocional, familiar, lo que sea. Cuando el primer ministerio es sostener la iglesia, no, es sostener la familia. amén. Entonces, Amén. lo primero que comienzo a perder aire y no respirar y la paz esa que falla, primero comienza a fallar en la casa del pastor. Ese ya es Cierto. el primer alerta de que estamos mal. Lo que pasa es que un pastor que pida ayuda diciendo, me está yendo mal con mis hijos, con mi esposa, es que, mira, una de las cosas que hago aquí en Estados Unidos es ser capellán, líder espiritual del Departamento de Policía de la ciudad de La Verne. Y uno de los retos más grandes que tenemos todos los que trabajamos con las autoridades es que el policía sabe que si lo determinamos que está mal de la cabecita o que está muy emotivo, lo primero que van a hacer es quitarle la placa un ratico, mandarlo a sentar en su casa, suspenderlo. Por eso ellos nunca van a pedir ayuda. Ellos Ujú, jamás van a pedir ayuda. Ellos van para adelante hasta que ya lo agarren. Así pasa con los pastores. Los obvio. pastores no van a pedir ayuda porque a los que pidan ayuda quizás también le quitan la placa. Le digan, así no puedes predicar más. Así no puedes, entonces siéntese aquí. Entonces esa falta de paz interior no se confiesa. Y después se une la falta de paz en el ecosistema saludable de tu liderazgo, de tu iglesia, de los 12 de Jesús. Si Jesús estuvo con ellos 3 años y dijo, ¿hasta cuándo he de soportarlo? Yo no entiendo cómo el Señor me manda a mí que esté 20 años en una iglesia. Yo creo que es injusto. Yo digo, Señor, no pudiste tú 3 años y te crucificaron. A mí me han intentado crucificar ya como 100 veces, solo que me les escapo. Entonces, el- el- esa falta de paz es humana, es entre nosotros. El diablo nos pone a pelear entre Claro, nosotros. Y ahí es donde claro. tendríamos que tener la madurez para decir, por eso es que no crece. Cierro con esto. Para mí la iglesia es como una guardería, donde el Señor tiene almas que Él rescata, porque la fe para salvación y la elección viene de Dios. Él rescata el alma que quiere ser salva. Mm, Ahora Él la va a llevar a una guardería para que se lo eduquen, se lo cuiden y lo desarrollen. Pero cuando viene y revisa tu guardería o mi guardería, lo que nos estamos es matando, mordiendo, peleando entre nosotros. ¿Qué almas me va a dejar el Señor aquí? ¿Cómo se le ocurre a Dios en su sabiduría infinita delegarle a una guardería donde están maltratando a los niños almas para que las cuiden? No lo hace. Por eso hay algunas que lo están haciendo mejor
que Dios le manda más gente como en la iglesia primitiva. Dios añade a lo que es. Y otros están llorando, ¿y porque aquí no me añade nada? Hermano, limpia la casa, mire los baños, recurre a la paz, la bendición, porque el Señor no es loco. Entonces, a mí me ha resultado siempre mantener un ministerio que está más enfocado en que podamos demostrarle al Señor que somos dignos de confianza para que nos envíe a los pequeñitos que le vamos a cuidar. Y para eso mantener bien bajitos los índices de ese ecosistema insaludable, de esa falta de respeto espiritual, de esa ausencia de amor y de misericordia. Entonces es agotador, porque eso es lo que es natural en el ser humano, la imperfección. Pero yo no puedo hacer que la iglesia crezca, solo lo puede hacer Él. Lo que yo sí puedo hacer es echarla a perder. Entonces lo que tengo que tratar es de no echarla a perder. Wow, sabes que estabas tocando un tema que me parece sumamente interesante y lo voy a unir con una de las primeras palabras que dijiste. No te voy a retrucar. Aquí en Argentina se juega mucho el truco, el retruco, pero una de las primeras palabras que dijiste, fíjate algo, pudiéramos decir que hay dos factores determinantes en el crecimiento o en el impulso de una iglesia. Lo primero, acabas de hablar de la intimidad, de la sanidad, de la relación del pastor, de cómo llegó, de su relación con Dios, de cómo se puede dar cuenta que hay algo que no está bien, etcétera. Pero creo que hay un segundo factor que también puede hacer que la iglesia deje de crecer o que no termine creciendo. Y tiene que ver con la organización interna. O sea, es verdad, si acá hay una buena teología, hay una buena doctrina, hay un buen pastor, la gente vive de rodillas, lee la Biblia de rodillas y adora solamente con himnos y cánticos y coritos. Pero ¿por qué no termina de crecer? Porque no hay una estructura para poder atender a la gente que Dios está mandando, que quiere mandar. Yo dije en una clase hace un par de meses atrás que las iglesias que no tienen sana doctrina y que no tienen doctrina y que tampoco son iglesias, pero que se identifican como iglesia cristiana, crecen y terminan siendo mega iglesias porque tienen estructura, no porque tienen doctrina, no porque tienen sana teología. La iglesia del diablo, la iglesia satánica, tiene 2 millones de adeptos. ¿Por qué tiene 2 millones de adeptos? Porque está estructurada. Porque está estructurada para recibir gente y para buscar gente, para convencer a gente. No porque Dios esté detrás de ella. Y quiero aclarar esto, porque hay una disputa con las iglesias. Hay algunas que dicen, nosotros somos iglesia de sana doctrina, pero nada más tienes a 10 sanos doctrina aquí. O sea, solamente estás impactando los 10 que están dentro de la sana doctrina que están aquí solamente porque no terminas de abrirte a buscar al perdido. Pero por el otro lado hay iglesias que le tienen miedo a organizarse, porque eso no es de Dios. Eso no es el Espíritu Santo. Dios debe traer y nos debe automáticamente decir cómo tenemos que mejorar el ministerio, etcétera. Y ahí más o menos es donde entra parte de mi ministerio. Yo sigo insistiendo que es de líder y yo somos la parte del cuerpo que trata de ayudar al cuerpo que tiene muchos años en esto a tratar de organizarse. Porque una cosa no quita la otra. O sea, puedes tener muy sana doctrina, puedes amar mucho al Señor y probablemente si puedes implementar un buen sistema, ojo, con prioridad en tu carácter y en tu fe. Vamos a hablar claro. Eso es el piso donde vas a hacer construir el resto. Entonces, tienes carácter, tienes fe, tienes sana doctrina. Ahora vamos a organizar para poder atender a la gente que Dios nos va a enviar. Yo creo que las iglesias que han crecido, estoy hablando de las iglesias en general, nuestras, bautistas, pentecostales, metodistas, presbiterianas, etcétera. Estas iglesias que crecen es porque tienen una estructura. Porque hay un pastor o varios pastores que han pagado el precio de, oye, vamos a ver cómo es que nos administramos aquí, vamos a ver cómo coordinamos esfuerzos con el resto del equipo. Y palabras más, palabras menos, se prestan a poder dar un cambio en su estructura de pensamiento. Fíjate algo, Natán, vos sos contador. Ahora sos contador también de cuentos, de historia a través de los libros, pero vos sos Sí. contador público. Y eso creo que te añadió valor. Cuando yo te conocí, algo que me impresionaba era tu manera, tu cosmovisión. Tu papá es pastor. Tenías una cosmovisión desde mi perspectiva completa. O sea, tenías una cosmovisión bíblica, doctrinal, teológica, pero también desde el punto de vista de números, de razonamiento, de criterio, que ayuda justamente a poder hacer de la iglesia un ecosistema sano, pudiéramos decirlo, ¿no? O lo mejor posible. No tal vez exactamente sano, pero lo mejor posible. Lo mismo pasa con Werner.
Lo que ¿O pasa es no? que sano no es perfecto, Sano no es ¿entiendes? perfecto. No es perfecto, exacto. Exacto. Lo mismo pasa con Werner cuando lo conozco. Me doy cuenta que Werner ha estado, Dios lo ha manejado por tantos lugares, lo ha llevado a aprender, a tener un know-how muy interesante, una expertise muy interesante, que muchos pastores no han querido pagar el precio, porque se quedaron donde están y por alguna razón ellos mismos se autoimpusieron una prohibición de pensar más allá del púlpito donde estoy predicando. Y creo que esto es lo que ha llevado a muchas iglesias a no poder avanzar. Ciertamente estoy de acuerdo con Natán, estoy totalmente de acuerdo, porque si yo tengo una visión errada mía, si tengo una visión errada de mi autoestima, si no me reconozco mi autoestima delante de quién soy delante de Dios, quién O si soy necesitas, realmente. Ajá. Engelbert, o si necesitas que la autoestima venga del aplauso de los de adentro de tu iglesia o de To- tus ministros, ¿sabes? Coterráneos. Total. Porque esa presión existe y Sí. es mucho más fuerte de lo que la gente la quiere Sí, sí. aceptar. Estoy total. Yo estoy convencido, leyendo el libro de un hombre lamentablemente que ha caído de la gracia por allí, espero que Dios pueda restaurarlo, pero leyendo un libro de él que se llamaba Gracia Divina versus Condena Humana, voy a decir el título del libro nada más, Mm. ese libro me llevó a reflexionar mucho acerca de mi posición en Cristo. ¿Quién soy en Cristo? Yo sé que si yo no voy más a la iglesia, que si yo no sirvo al Señor, que si yo me quedo atendiendo a mi esposa y a mi hijo y sigo siendo un buen profesional, yo sé que Dios me ama igual, me ama infinitamente, porque Él ya lo decidió. Y como vos decís, Natán, yo voy a ir directo al cielo y me voy a encontrar con Pablo, con Pedro. O sea, yo estoy absolutamente convencido de eso. Entonces, lo que yo hago no lo hago para ganarme puntos con Dios. No lo hago ni siquiera porque tengo una necesidad de que Dios me reconozca o alguien me reconozca. Lo hago porque amo al Señor y porque yo soy un perdido que merece estar en un lugar de condena eterna y quisiera que otras personas conocieran esa gracia, ese amor que Dios tiene por ellos también, que los está esperando y que los está llamando. Pero como vos decís, Nathan, hay muchos pastores que creo que están tratando de ganarse un poquito de cielo, están tratando de ganarse un poquito de consideración de Dios y no han entendido que aunque renuncien al ministerio, Dios los sigue amando. Que de hecho deberían sentarse en el ministerio para descansar un rato, para evitar esto que Lucas llama, yo le llamo el síndrome de Marta. Están haciendo tanto y estamos haciendo y no vamos a ningún lado, pero seguimos remando allí en lugar de sentarnos como María, a escuchar al Señor, a poder reorganizar nuestros esfuerzos y poder decir, bueno, Señor, si nos pusiste en esta comunidad, queremos ganar esta comunidad para vos. O sea, por algo nos pusiste como faro en esta comunidad. Y por ahí tiene que empezar un esfuerzo. Pero creo también que, y termino la idea con esto, que este punto de organización en lo cual yo me gusta trabajar y me gusta ayudar a los pastores, es trabaja con tu equipo. Trabaja con tu Sí. equipo, pregúntale a tu propio equipo de líderes, que eventualmente es su esposa, el sobrino, la hija, pregúntales qué deberíamos estar haciendo diferente. Y permite que Dios a través de otra persona pueda darte una guía diferente, porque muchos pastores, como vos decís, Natán, no solamente, no solamente no saben cómo pedir ayuda porque se sienten mal, solos, frustrados, sino que tampoco se atreven a escuchar el consejo, a tratar de implementar algo nuevo porque tienen miedo de no saber cómo les va a resultar. Tienen miedo de fracasar peor. Y esto los lleva como que a estar un poco, sin darse cuenta, decimos, tengo 25 años y sigo teniendo a la misma gente cuando recibí esta iglesia hace 25 años. Y no me di cuenta que no he cambiado y que no he avanzado. ¿Cómo? Sí, Quiero decir, es muy importante lo que decís y me reflejo, estoy recordando, ¿no? El famoso escritura en Hechos capítulo 6 cuando empezaba a surgir un problema muy grave que tenían que ver con la distribución de la comida, ¿se Mm. acuerdan? Y los apóstoles tenían que decir, mira, nos toca no hacer esto, nos toca hacer esto. Muy interesante esa palabra, ¿no? No es bueno que hagamos esto, tenemos que estar haciendo eso, es muy básico. ¿Cuál es la distribución de trabajo adentro de la congregación? ¿Cuáles son los dones? ¿Cómo estamos formando líderes, no? La palabra habla del cuerpo
Y creo que si todo quiere ser nariz, ¿dónde está la mano? Si todo quiere ser mano, ¿dónde está la pie? Y tiene que ver con organización, discernir bien quiénes son las personas que Dios ha dado, desarrollarlos como líderes, formarlos, lo notaste, lo dijiste muy bien al principio, Natán, ¿no? Y hay diferentes ministerios para formar los santos para la obra del ministerio. Y por lo tanto, si estamos haciendo todo nosotros y yo trato de hacer todo, por ahí yo soy el impedimento que crezca el ministerio, porque no levanto otros, no estoy invirtiendo en otros para que ellos ocupan el lugar. Es como que yo quiero ser apóstol, profeta, pastor, maestro, ¿no? Y evangelista toda la vez. Y entonces me frustro porque hay algunas cosas que soy llamado a hacer, algunas cosas no. En este proceso actualmente, Engelbert sabe eso, en nuestra congregación yo estoy cambiando mi rol porque me daba cuenta de que hemos llegado a un punto donde yo soy el impedimento para el crecimiento. Yo tengo que dar un paso al costado en algunas cosas en la iglesia para que otros puedan ocupar esos lugares mejor que yo y esos roles mejor que yo para que yo pueda cumplir el rol solamente que yo puedo y tengo que cumplir, que Dios me ha llamado a hacer. Entonces, eso es muy importante, esa organización, ¿no? Estructura, si uno lo quiere llamar, el cuerpo es una estructura. Tiene que estar, palabra habla de que el Señor constituyó, Él pone la estructura. Y si no podemos decir quién es quién y quién tiene que hacer qué, y poner cada uno en su lugar, no vamos por ningún lado. Si Así es. pudiéramos, les hago una pregunta, ya estamos llegando a la parte final, pero se me viene una pregunta muy interesante. Si pudiéramos hacer un resumen o concretar dos, tres, cuatro palabras, ideas sobre lo que consideramos pueden ser errores o situaciones que llevan a los pastores a sus iglesias a perder el impulso, a seguir avanzando o a quedarse estancados. Creo que estamos muy claros, cada uno hemos tocado varios temas, pero ¿cuáles serían las tuyas, Natán? Esas palabras, Werner, ¿cuáles serían las tuyas? Fede, yo te diría que todo comienza con el individuo, ¿verdad? El líder, Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. El éxito de esa invitación estaba en la certeza que Pablo había tenido después de todas sus experiencias de que él quería imitar a Cristo y él estaba siendo el mejor ejemplo posible. No perfecto, pero el mejor ejemplo posible para un Timoteo, para un Tito y para todos los demás a su alrededor. A cada pastor que está allá afuera, yo solo quiero invitarle a que realmente se concentre en buscar la aprobación de quien lo llamó, Amén. que es el Señor, porque eso te va a cuidar el corazón y a entender que la primera ejecución del cuidado pastoral está en tu familia, porque dice la palabra que si no tiene a sus hijos en su gestión y gobierna bien su casa, no es digno del pastorado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para evitar perder el impulso es no perderlo en el individuo, que tú mismo no estés perdido. Porque si tú te pierdes, la congregación se va a perder. Tú vas a ser el instrumento de distracción. Y si tú estás enfocado y la distracción está en la iglesia, Dios te va a usar para traer la sanidad, para edificar a los santos. Pero para eso tenemos que buscar una sanidad interior, una claridad. Yo pongo un ejemplo medio chistoso, pero también dan ganas de llorar. Durante uno de los errores que yo había cometido es que quería ganarme el respeto de mis hermanos, quería que la iglesia por fin, ¿sabe? Dijera, ay, el pastor sabe, el pastor entiende, el pastor tiene experiencia, y pasan más años, y estudio más, y hago más carreras, y hago más esto. El último doctorado que ahí acabo de congelar, lo congelé y lo mandé a bañar porque yo dije, ¿por qué lo estoy haciendo? Y en una noche de oración, la única respuesta que conseguí en mi corazón es, porque a ver si ahora sí me hacen caso, cuando digan, ya tiene 2 doctorados. Y la verdad es que el doctorado anterior y los nadie me hace caso, nadie me hace caso. Así tenga los doctorados que sea, así haga lo que sea, no me hacen caso porque no le hacen caso al Señor, mucho menos a mí. Pero cuando yo dejé de buscar la aprobación de ellos,
Cuando yo dejé que ellos no me influenciaran, que eso era una culpa mía, no porque ellos lo impusieran, mi vida cambió porque ahora yo soy feliz, porque yo lo que necesito es estar contento, levantar las manos limpias, como dice Pablo a Timoteo, santas delante del Señor, mantenerme enfocado en cuál es mi llamado. Y así como dice Werner, eso me ayuda a tener humildad y lógica, porque no es solo humildad, sino lógica, para saber cuáles son mis límites y no querer impresionar. Termino con esto. Estoy al frente de una congregación con varios idiomas que va creciendo, que para los estándares de donde estoy, la ciudad y etcétera, estamos grandísimos porque somos inmigrantes y una iglesia donde un domingo puede haber alrededor de 1.000 personas entre todos los cultos, es un asombro. Pero a mí me da pena porque nada más la ciudad mía, que es chiquitica, tiene 72.000. Entonces, ¿cómo va a ser que yo tengo éxito porque tengo un grupito? No, no, no. Esos son los estándares humanos. Pero el punto es, cuando yo comencé me contrataron, entonces yo tenía que predicar en inglés, predicar en español, estar con los árabes, que me tradujeran al árabe. Chico, no, si yo no puedo hacer todo eso. Entonces, yo hoy en día predico en español, soy el suplente para quien sea que me necesite en cualquier otro lado. Pero en la mayoría de los grupos étnicos que yo tengo, yo lo que hago es sentarme a escuchar el culto. Porque ahora tenemos equipos que sí son de ellos, que saben lo que ellos necesitan, que conocen cómo pastorearlos mejor que yo, porque si yo trato de pastorear a los anglos, por ejemplo, yo me vuelvo loco porque todavía ni ellos me entienden a mí ni yo a ellos, y no me refiero al idioma, sino a la cosmovisión de la vida. No, yo no tengo años para poder reaprender a ser un ser humano como ellos para tratar de... No, tiene que pastorearlos a alguien que ya los conozca, que ya sepa lo que tiene que hacer, etcétera. Entonces, esa humildad de saber y decir, no, ¿sabes qué? Estos son mis límites y estoy feliz con ellos porque lo que tengo Dios me lo dio y lo que no me dio, no me lo dio, no me hace falta. Entonces, no necesito la aprobación sino solo del Señor. No estoy tratando de ganarme su amor porque como tú lo dijiste ya lo tengo. Lo único que yo quiero es ser digno obrero fiel de Él. Entonces, el Señor lo dijo, escogió lo peor de este mundo para avergonzar a lo más grande. Entonces, comience con eso, amados hermanos, pastores que están en este proceso. Amen el llamado que Dios le dio, pero entiéndanlo primero. Y después sean fieles a eso que Dios te dio. Porque hay pastores que son malísimos predicando porque Dios no le dio la gana de darle el don de la profecía de predicación, pero como son pastores tienen que predicar y están matando a la gente. Los están matando con unos sermones y con unas cosas que están fuera del proceso y viceversa. Hay otros que deberían estar predicando y lo que están es haciendo otra cosa. Entienda sus dones, entienda su llamado y sea fiel a eso y cásese con esa iglesia que se enamora de lo que Dios te dio. Amén. Yo quiero añadir, estaba hoy leyendo Mateo 25, estamos como congregación, estamos tratando el Evangelio de Mateo y estaba leyendo el capítulo 25 donde el Señor habla diferentes parábolas, pero con mismo énfasis que tiene que ver con rendir cuentas. Eso. Muy interesante esa parte donde habla del que tenía 5 bolsas de oro, el otro 4 y el otro nada, ¿no? Y lo que fueran los números. Después también el otro que las lámparas, ¿no? Que tenían las Las vírgenes. vírgenes. Y todo tiene que ver con estar listo, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, pero darnos cuenta que el Señor nos va a preguntar qué lo que hemos hecho con lo que tenemos. Y tiene que ver con ser fructífero, ser alguien que produce, donde hay frutos sobre tu vida. Y creo que como habíamos arrancado, ¿no? La parte de madurez, poder evaluarme. Yo creo que cuando la palabra, lo mencionaste también, Natán, cuando en Apocalipsis el Señor evalúa las iglesias en las 7 ciudades, los evalúa. Y creo que los evalúa porque ellos no se han evaluado. Y por eso el Señor los tuvo que decir. Ustedes no se dan cuenta, pero son ciegos. Es decir, que ellos podían haberse dado cuenta, pero no estaban dispuestos a hacer introspección, no estaban dispuestos a decir, estamos creciendo o no estamos creciendo.
no estaban dispuestos a autoevaluarse. ¿Y qué pasa? Algún día vamos a estar delante del Señor y ahí sí, no vamos a escapar la evaluación que viene. Entonces, mejor hacer la evaluación ahora. Mejor ahora, yo creo que cuando una iglesia, una de las razones por la iglesia no crece es porque nunca ha tomado el tiempo de evaluar todo, de evaluar lo que hemos hablado, evaluar mi familia, mi entrega con Dios, mi vida de oración, mi vida moral, evaluar mi sanidad, mi cuerpo. Muchos pastores tienen problemas de salud mental, ese tipo de cosas. No evaluarse, no evalúa este ministerio si está andando bien. Sigo con el ministerio porque alguien lo fundó hace 20 años, le tengo que seguir. No evalúa si nuestra reunión es efectiva, si nueva gente viene, no evalúa los bautismos, no evalúa nada, evalúa nada y por lo tanto no hay ninguna crítica porque no hay evaluación. Y yo creo que empieza ahí donde tenemos que vernos a nosotros mismos, cómo estamos y cómo estamos siendo, estamos multiplicando, estamos creciendo, estamos haciendo lo que Dios nos mande, estamos listos, ¿no? Que dice Mateo 24, qué lindo es que cuando viene el Señor y nos encuentra haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Y ese temor, creo que ese temor de Dios nos tiene que llevar a la autoevaluación en todo el sentido del ministerio, empezando con el pastor mismo. Bueno, respondieron la última pregunta que tenía, o sea, ¿cómo hacemos para salir de la inercia? ¿Cómo hacemos para salir de donde estamos? ¿Qué recomendaciones podríamos dar? Estoy de acuerdo, comenzar definitivamente con el yo y con mi relación con Dios, con quién soy, qué Dios me pide, cuál es mi propósito. Y estoy de acuerdo, tengo que autoevaluarme. Miren, los grupos de 12 pasos, vuelvo al grupo de 12 pasos. El primer paso para que un alcohólico comience un proceso de recuperación es aceptar que tiene un problema con la bebida. Si no acepta que tiene un problema con la bebida, nunca se va a recuperar. Nunca. Entonces, primero aceptar que tiene un problema con la bebida y allí entonces entra tal vez mi aporte, que por cierto, los que nos están viendo y escuchando, no habíamos conversado de esto antes de grabar el episodio. Buscar ayuda externa. Así Sí. es. Buscar a alguien que pueda ayudarte, que yo entiendo, porque cuando vienen los pastores a capacitarse conmigo, yo doy sesiones individuales, me siento a conversar con alguno de ellos, etcétera, y en línea también he podido atender gente de 7, 8 países solamente este año, y me doy cuenta que las personas tienen temor de abrir sus vidas, de compartir algo con alguien que les pueda hacer daño, que pueden utilizar. Y he procurado, obviamente, de manejar mi ética, de que la gente me conozca, que puede venir y confiarme algo para yo poderle dar una devolución. Porque al final, como yo digo, yo soy médico de empresa y soy médico de iglesia sin querer ser el médico final, pero puedo tratar de evaluar y tratar de decir, mira, puedes estar fallando en esto. Creo que es importante buscar ayuda psicológica si es necesario, porque no entiendo el aspecto emocional que estoy viviendo, buscar ayuda de consejería matrimonial, porque tal vez, aunque soy pastor, soy líder principal, puedo estar pasando por unos problemas en mi familia, buscar ayuda financiera, buscar ayuda para tratar de organizar el ministerio, porque por más que lo estoy intentando, no termino de avanzar, entonces poder buscar que alguien me dé una luz y que Dios te dé una luz a través de una persona. Y por cierto, creo que va combinado con lo que dice Natán. Cuando nosotros nos atrevemos a pedir ayuda, estamos dejando de lado el orgullo y el miedo y nos volvemos humildes. Porque tenemos que decirle a alguien más, no sé lo que estoy haciendo o no sé cómo puedo hacerlo mejor. Y yo creo que esto es válido. Yo le decía a un pastor acá en Argentina hace unos 3 4 años atrás, el pastor estaba orando por evangelistas. Natán conoce parte de mi background. Y yo llegué a esa iglesia 2 semanas antes que él orara porque estaba buscando, Señor, manda evangelistas, manda gente que nos ayude con la evangelización, etcétera. Y después que un par de semanas que él oró por esto, le dije, oye, sabes, yo tengo un programa que se llama Acercamientos, creo que te podemos ayudar. Y él me mandó a la banca. Me mandó a la banca, siéntate allá, tienes que esperar tu turno, aquí hay un ticket que hay que tomar, porque para hacer
Yo dije, pastor, pero es que yo vengo a Argentina a ayudar a la iglesia evangélica argentina, vengo a ayudar a la iglesia, a los pastores, vengo a aportar valor. Por lo menos lee el material para que veas si te puede servir. Entonces, eventualmente estamos buscando ayuda. Dios nos manda la ayuda y nosotros, no, no, pero no es esta. Esto no, yo no quiero esto. Yo quiero otra cosa. Tengo hambre, Dios te manda un pan. No, 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 yo quiero un bistec, yo quiero un stick, ¿no? O sea, yo no quiero un pedazo de pan. Creo que necesitamos volver al rudimento, a los rudimentos de nuestra fe. Creo que definitivamente necesitamos conocer y reconocer lo que es Dios en nuestra vida, entender, Natán, Natán dijo, es que ustedes dos dijeron tantas cosas ahora. Creo que como pastor debemos pensar, ¿qué pasaría si yo renuncio hoy al ministerio? ¿Cómo me sentiría hoy? ¿Qué haría? ¿Lloraría? ¿Buscaría ir a trabajar en otra cosa? ¿Qué haría? Y yo creo que eso puede descubrir nuestro corazón. Como dice Werner, tener sin temor de tocarme, de verme, de desnudarme espiritual y moralmente y darme cuenta cuáles son esos temores que me llevan a no poder ser transparente con otras personas, con nuestras propias esposas, etcétera, con nuestros hijos. Y por último, el buscar ayuda. ¿Por qué no buscar ayuda? Hay hombres y mujeres que ayudan. Yo conozco psicólogos cristianos, a quienes respeto, que guardan confidencialidad, que han atendido. Conocí pastores hace 30 años atrás que ellos comenzaron un movimiento en Caracas de red de pastores para pastores que oran por pastores, que comenzaron a confiarse, a tener confidencialidad sobre ciertos asuntos para cuidarse. Y eso me encantó, ese movimiento de poder tener libertad de hablar con una persona qué es lo que me está pasando sin ser juzgado y alguien que no era de mi iglesia, entonces puedo decirle, me puede comentar, me puede mentorear y podemos mentorearnos el uno al otro. Creo que creo que podemos hacer algo de esto. Iba a decir algo, Quiero Werner. terminar. Sí, sí, sí. Me haces pensar, ¿no? En nosotros cuando me pasó a mí dos veces, pero la primera vez que me pasó cuando me daba cuenta que estaba frustrado, que no tenía shalom, que no estaban dando las cosas bien, y me llevó mucho tiempo. Yo tenía que llegar al momento donde tenía que estar dispuesto a comenzar de nuevo. No fue fácil porque después de muchos años en una organización o un misionero y estás creciendo como líder y bueno, y bueno, como dijiste, Natán, tragarla, tragar la insatisfacción y seguir nomás, tuve que darme cuenta, no, 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 tengo que irme. Y esa renuncia o salir de esa organización, me sentí avergonzado, me sentí ¿qué he hecho? ¿Por qué voy a hacer ahora con mi vida? Entonces, nunca es tarde comenzar de nuevo, ¿no? Amén. Y en ese tiempo donde nosotros, mi esposa y yo, tomamos la decisión juntos, ¿no? Juntos en unidad, nos vino la palabra de Isaac y Ismael, que muchas veces nosotros tenemos una promesa de parte de Dios, comenzamos bien como Abraham, pero cuando lo hacemos mal, por cualquier que sea la razón, lo hacemos en nuestras fuerzas o nos equivocamos, tomamos decisiones equivocadas. Hay tantas lecciones en la vida de Abraham, ¿no es cierto? Sale un Ismael que al final fue el enemigo de la promesa, no fue la promesa, apareció la promesa, pero no era. Ujú. Y tuvo que sacrificarlo, tuvo que mandarlo y para recibir, ¿no? La verdadera Isaac, ¿no? La promesa de Dios. Y creo que muchos pastores, líderes, no estamos dispuestos a dejar esa Ismael para recibir el Isaac. Entonces, si no estamos eso, nunca vamos a recibir la promesa. Estaba llorando, ¿no? Abraham, pero darse cuenta que ese ministerio que yo dejo, Dios lo va a bendecir. No es Amén. mi trato, es como con Ismael, ¿no? Dios habló con la mamá, con Agar, digo, yo voy a cuidar de este niño, también lo voy a bendecir. Entonces no quedó como en la nada. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos en el reino, Dios es el autor de todo y a veces no es mi lugar donde yo tengo que estar, pero tengo que salir para que ese ministerio pueda crecer
y yo tengo que comenzar algo nuevo. Y entonces no quiero dar ese consejo, ¿no? Porque hay algunos que escuchan, no tengas miedo de comenzar de nuevo, porque Dios puede. Cuando yo comencé de nuevo, después de 17 años con esa organización, estábamos trabajando en muchos países, dije, ¿qué voy ahora a hacer con mi vida? Y un hermano vino y me dio una palabra de parte de Dios, una palabra profética que como en muy poco tiempo iba a estar en muchas naciones. Y yo dije, eso está loco, no puede ser. Y un año después, fue como 2 años después, había comenzado, ya empecé a ministrar en más países de lo que había ministrado en el otro ministerio, en más lugares, y me uní a un equipo global, ¿no? Que realmente fue increíble. Entonces, me daba cuenta que Dios, cuando Él llama, Él sabe que la está haciendo con tu vida y si sigues Amén. siendo obediente, dispuesto a comenzar de cero, escuchando su voz, humillándote, Dios va a cumplir el trabajo que Él comenzó en vos. Bueno, ministración espectacular, le doy gracias a Dios. Me queda solamente una pregunta que tengo que hacerla rigurosamente porque es la pregunta del cierre para la conferencia. ¿Cómo, qué vamos a hacer en la conferencia? ¿Qué van a hacer ustedes en la conferencia y qué pueden venir los pastores a recibir acá en Buenos Aires en la conferencia donde vamos a estar los tres? Déjame responder yo primero y decir, primero hay que decidir estar ahí, ¿verdad? Porque es una oportunidad valiosa. No porque yo crea que entre nosotros tres podemos darle algo especial a alguien, sino porque como Jesús le dio a los apóstoles, nosotros solo damos de lo que hemos recibido. Amén. Entonces, hay unas experiencias que Dios nos ha dado, hay un aprendizaje que hemos tenido que aprender con lágrima y con sudor. Y que si eres un pastor o un ministro o una ministra que quisieras tener la oportunidad de preguntar, de hablar, de plantear algunos de estos temas como los que hoy has escuchado, cree que lo que nosotros te podemos asegurar es que vamos a ser honestos, vamos a ser sinceros con la realidad de lo que nos ha tocado y también nosotros vamos con la disposición de aprender de ustedes, porque tampoco es que lo sabemos todo. Pero Dios nos ha dado una experiencia y el dolor más grande que tengo en mi corazón es que otros ministros vayan a pasar por donde yo pasé cometiendo los mismos errores. Sería una pérdida de tiempo. Entonces, yo lo que estoy en esa conferencia es para tratar de advertir, hey, no vayan a ser tan burros como fui yo. Yo quiero añadir a eso, yo creo que cada conferencia, y por eso yo puedo también hablar, ¿no? Y Engelbert sabe eso en el último tiempo que él me conoce, cada vez que yo regreso a una conferencia, él ve en mí, en cambio, él ve en mí que hay un nuevo impulso, nueva visión, nuevas ideas, nuevas revelaciones, y no es por la gente que están ahí, sino Dios habla a través Amén. de cualquiera. Entonces son oportunidades, porque creo que también el cuerpo de Cristo el Señor usa a otros para enriquecernos. Y cuando yo solamente escucho a mí mismo todo el tiempo, no voy a crecer nunca. Tenemos que exponernos a diferentes voces, ministros, ministerios, organizaciones, porque el cuerpo del Señor es amplio, es hermoso, pero Amén. Dios usa cada uno. Entonces yo creo que es una oportunidad para aprender, crecer, recibir alguna palabra de parte de Dios. No porque, como dijo Natán, no somos los mejores, hay muchos mejores oradores en todo el mundo, no somos ni famosos, pero no, porque Dios usa el que quiere y el que Amén. viene buscando, mira, Señor, yo estoy en una situación difícil, no sé qué hacer, no sé cómo hacer. Asegúrese de que el Señor no les va a defraudar, va a recibir justo lo que necesita para el momento en que está cada uno. Sí, gracias, Berna, gracias, Natán. Yo quiero cerrar con una idea que me parece también valiosa. ¿Cómo nace esta conferencia y cómo nacen otros entrenamientos que estamos impartiendo? Hay iglesias que aman a Dios,
hay iglesias que sirven con sinceridad, hay pastores que trabajan mucho, líderes que trabajan mucho, pero realmente a veces, a pesar de que están haciendo muchas cosas, el impulso comienza a debilitarse, la gente comienza a agotarse, a frustrarse y en algún momento se frena el avance. Probablemente siguen viniendo invitados a la iglesia, probablemente siguen habiendo bautismo, pero ya no hay un crecimiento vertiginoso y llega un momento en que el propio equipo comienza a irse de la iglesia, se sienten abrumados, aburridos. El pastor eventualmente dice, no tengo con quién hablar, con quién compartir. Y esto se comienza a convertir como en una costumbre. Y yo creo que es importante, lo decía también el pastor Werner hace un momento, es importante detenerse. Es importante ser honesto con nosotros mismos y una vez que evaluemos lo que puede estar pasando no tan bien o que pudiera mejorarse, comenzar a corregir con humildad y por supuesto con decisión. Recuperando el impulso, superando lo que frena el avance, es para todos los pastores y líderes principales de iglesia, para los ministros, que sienten que pueden estar necesitando, ni siquiera están seguros de necesitar un nuevo enfoque, sino que sencillamente dicen, creo que queremos algo y necesitamos algo, tener algo de claridad, algo de fortalecimiento, como decía Natán. Nosotros tenemos experiencias de fracasos que hemos tenido, que queremos y podemos compartir, pero también como Dios, de la mano de Dios, se han transformado en victorias para la gloria de Él y porque nosotros hemos querido pues servirle y sabemos que el que está escuchando este podcast, este capítulo, el que está viendo este capítulo, pastor, ministro, líder, sabemos que también estás comprometido y que también quieres avanzar. Yo estoy agradecido a Dios por este tiempo con Werner, con Natán. Este es tu podcast Tiempo de Liderazgo. Recuerda que no todo lo que funciona, lo que vemos que está funcionando, necesariamente está avanzando. Y por eso necesitamos dar una mirada clara, fresca, oportuna a cualquier cosa que hagamos. Te invito a que puedas suscribirte a este podcast, canal de YouTube, Spotify, iTunes, Amazon Podcast. Síguenos, vamos a tener más episodios, vamos a tener sesiones privadas para algunos encuentros, algunos entrenamientos de liderazgo. Mi nombre es Engelbert González. Quiero dejar a nuestros dos visitantes que se puedan despedir ellos mismos. Y con esto te digo chao, chao. Hasta el próximo episodio de Podcast Tiempo de Liderazgo. Gracias, hermanos, por estar con nosotros hoy. Fue un privilegio compartir y nos vemos el 30 de mayo Yes. en Buenos Aires. Sí, señor. Gracias a ustedes, muchachos, a todos los que están con nosotros en el podcast. Para mí siempre es una oportunidad bella y un privilegio poder abrir corazón, mente y compartir ministerios. Espero que el 30 podamos volver a estar juntos y que riegues la voz y le digas a otros que se perdieron que lo bueno está por comenzar. Bendiciones.